Las cartas más interesantes y profundas a sus directores espirituales, directores más bien circunstanciales, ninguno de larga duración ni tampoco de un largo influjo, de un profundo influjo, pero en fin, todos ellos sacerdotes muy virtuosos y de suficientes letras y experiencia. Las cartas de Teresita más profundas, digo, son las de su periodo de seglar. Les escribe más. Después en el Carmen, en sus 11 meses de postulante y novicia, que es lo que fue, pues tiene solo 4 cartas. Son muchas cartas para una monja y en ese tiempo y encima de formación. Pero bueno, teniendo en cuenta el epistolario de ella, que es muy largo, para 19 años, 164 cartas, de ellas 70 en esos meses del Carmelo, pues una proporción alta. Tiene 4 cartas. Son los 4 directores espirituales. Aquí falta uno de ellos, porque aquí escribe al padre Colón, jesuita, al padre Cea, claretiano, y al padre Blanche, claretiano también. Pues, como vemos, los 3 religiosos y son 3 en realidad. Hay otro jesuita que sería el padre Falgueras, que a ese sí le había escrito en El Mundo, en el Carmelo no. El Carmelo solo escribe a estos 3. Como digo, Colón, jesuita, y Cea y Blanche, claretianos, todos españoles que habían ido a ejercer su ministerio en Chile. Allí se habían quedado y ejercieron ministerios muy largos y muy provechosos, muy fructíferos. Incluso en el caso del padre Falgueras, me parece que murió también en cierta fama de santidad, e incluso hay una biografía de él. Era catalán, lo mismo que Colón. Los 2 jesuitas eran catalanes. Y vivió solo 50 años y es al único que no le escribe ya desde el Carmen. A los otros les escribe desde el Carmelo. También repito, el padre Colón, el padre Cea y el padre Blanche. Vamos a ver esas 4 cartas, si nos da tiempo, como colofón de este recorrido que hemos venido haciendo, agrupándolo en bloques que no solamente eran según el destinatario, sino según el tema. Como los recorríamos ayer más o menos sucintamente, no los voy a repetir. Pero nos hemos detenido mucho en las cartas a su madre, siempre la cruz, el valor del sufrimiento, a su padre, manifestándole mucho cariño y que intime con Jesús, a su hermana Rebeca, a sus otros hermanos y a sus amigas. Y ahora vamos a ver estas cartas, como digo, a los directores espirituales. Al padre Artemio, nada menos que se llama, Artemio Colón, le había hecho confidencias muy íntimas de su vida mística cuando estaba fuera. Y aquí nos sorprende Juanita con algo que no descubriríamos, no hubiéramos podido nosotros barruntar según el contenido de las otras cartas. Porque en todas las cartas que hemos visto es una efusión de ternura con Jesús, de cariño entrañable, una expansión del afecto en todas sus manifestaciones de delicadeza femenina, de enamoramiento. Jesús mi ideal, Jesús ese loco de amor me ha vuelto loca,
Jesús yo me pierdo en su ser infinito, un cristocentrismo muy imperante que al mismo tiempo la proyecta constantemente a una vida de intimidad trinitaria y de la humanidad de Cristo va siempre a perderse en la divinidad y es una vida mística muy alta. Y sin embargo nos encontramos, para nuestra sorpresa, con lo que no hubiéramos esperado, digo, a lo largo de todo este recorrido que hemos venido haciendo, y es que el 20 de julio del 19, a los 2 meses y medio de entrar en el Carmelo, pues tiene sufrimientos de noche oscura muy dolorosos. Primero, se dirige a este padre con todo el respeto con que su educación y su formación le enseñaban a hacerlo, y primero le expresa su sorpresa de ser objeto del amor de predilección de Dios al llamarla al Carmelo, en cuyos claustros ya se ve, y por qué Dios me ha amado tanto, y por qué la vocación, y por qué este señalado favor de traerme a su casa. Solo encuentro la razón en su bondad infinita. Por tanto, mis esfuerzos, según una pura lógica y una estricta justicia, no se trata de generosidad con Dios, eso es una palabra muy tonta que usamos. Hay que ser generosos con el Señor. Pero ¿cómo vamos a ser generosos si no tenemos nada? Si Él es la riqueza total y absoluta y nosotros somos la indigencia radical y la imposibilidad. Pero bueno, queremos decir, saber en nuestra pobreza y nuestra miseria corresponder un poquitín al Señor. Y entonces ella, sabiéndose objeto de esa predilección abrumadora, dice: mis esfuerzos todos se dirigen a ser una santa carmelita. Y ahora vuelve a esa idea tan recurrente en ella y tan querida, y que no hace nada más que recoger lo que es la identidad específica de una carmelita en la Iglesia, el nervio que tiene que constituir y aglutinar la espiritualidad toda de una carmelita. Mis esfuerzos todos se dirigen a ser una santa carmelita, y creo que lo que Dios quiere de mí para alcanzar esta santidad es un recogimiento continuo. Cuando habla una vez y otra Teresita de recogimiento como virtud, de recogimiento como empeño, como afán al que tiene que tender en su vocación, naturalmente se está refiriendo al recogimiento adquirido. Pero después habla con otros términos del producto ineluctable, casi diríamos automático, de ese recogimiento adquirido, que es el recogimiento infuso. O sea, es el alma que experimenta que la recogen, no que se recoge, que la recogen. Y es el recogimiento del silbo del pastor, que llama a las potencias, a lo que solamente se puede llegar habiendo trabajado empeñosamente a través del renunciamiento, del que hablará ella ahora, en el recogimiento adquirido. Y del recogimiento adquirido al recogimiento regalado, eso significa infuso, que te lo dejan caer. Infundir es dejar caer, eso es una infusión. El bautismo por infusión es cuando el agua se derrama en la cabeza del niño. Por inmersión es cuando se mete uno en la piscina. Bueno, pues he hecho una infusión, es que he dejado caer agua sobre una hierba para que se forme allí una tisana. Bueno, pues he tenido la infusión de la paciencia, pues que yo no era paciente para nada y veo que el Señor me lo está regalando. Y he tenido el recogimiento infuso en la oración, pues yo durante el día he guardado muy bien el silencio, no he hablado una palabra sin necesidad, he dominado la vista, no he dado rienda a la curiosidad
y he buscado mucho mi celda, y si no he podido, en la oficina. Y cuando ha asomado alguna impertinente, le he contestado por señas o no le he hecho que no me enteraba. Y no he buscado fotos en una revista. Y en fin, todas esas pequeñeces que al cabo del día después dan lugar a una oración que puede ser llena de sequedad, pero que es recogida. Porque de lo contrario, como oí yo hace muchísimos años, una de las saetillas que se cantan en los conventos, como hay miles, cada convento tiene cientos, pues esa es una sentencia carmelitana sintácticamente macabra, porque está mal construida, le falta una palabra, pero para que rime y tenga las mismas sílabas tiene que ser así. Si es la oración distraída, señal que lo está la vida. Bueno, tendríamos que decir, eso es señal de que lo está la vida o de que lo es la vida, pero en fin, las normas sintácticas o gramaticales aquí no nos interesan demasiado. Si es la oración distraída, señal que lo está la vida. Padre, es que me distraigo en misa, es que me distraigo en la oración, es que me distraigo en tal, es que me distraigo en el oficio divino. Vamos a ver, hija mía, no estamos siempre en un ser. El alma está hecha a pedazos. La concupiscencia nos está zarandeando siempre. Y la memoria, pobrecita, anda desnortada. Y la voluntad anda buscando traer al entendimiento y no siempre lo consigue. Bueno, no somos ángeles. Cargamos con el reato del pecado original. Bueno, pero eso siempre, 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 siempre distraída, a ver si va a resultar que lo que es un alma es superficial. Entonces hay que examinar por qué nos falta recogimiento en la oración, porque nos falta en la vida, sobre todo porque nos falta silencio. Este es el punto clave. Lo he visto cada vez más claro en las almas y en las comunidades de la perfección. El silencio. El silencio. No faltamos al silencio porque el convento está en silencio. Eso no es. Hombre, ya al colmo es cuando vas a un convento, a mí me pasa muchas veces, y ya dice aquí no hay absolutamente nada que hacer. Si desde el torno, desde la portería ya oyes voces, o a veces en la iglesia por el coro oyes voces, ya es el colmo, eso ya es el colmo, porque ahí ya no hay nada de nada. Pero hay conventos y comunidades que sí son muy silenciosas, pero eso no es el silencio es no buscar a nadie para decir ni oír una palabra y no decírmela a mí misma, la palabra. Porque también hay almas que se pasan el día conversando consigo mismas. No, he visto claro que lo que Dios quiere para que yo le pague la predilección que ha tenido conmigo Él es que todos mis esfuerzos se dirijan a ser una santa carmelita. Y creo que lo que Dios quiere de mí para alcanzar esta santidad es un recogimiento continuo, que nada ni nadie pueda distraerme de Él. En ese nada ni nadie, el primero que entro soy yo mismo. Porque a ver si voy a estar pendiente de que nadie me diga una palabra, de que nadie me... Salvando, claro, la caridad. Pero a veces no es por caridad, es por capricho. Pero voy a estar pendiente de eso y luego yo me estoy autodistrayendo, por no decir autodestruyendo. Recogimiento. Y entonces habrá vida de oración y entonces habrá alma contemplativa. No me pide nada más que esto. Fíjense que muchas veces nuestros exámenes de conciencia, nuestras confesiones, nuestros ejercicios espirituales, nuestras charlas con la Madre Priora, que es con quien las tenemos que tener en plan de dirección espiritual, porque los que estamos fuera no entendemos nada de esta vida y a los que estamos fuera se nos cuenta lo que se nos quiere contar. Y a la priora no se la puede engañar porque se está allí. Entonces, todo lo que se habla, o con la priora, o con examen de conciencia, al final tendríamos que tener esto, una carmelita como punto de examen
indefectible, que no faltase nunca. Recogimiento. Todos mis esfuerzos tienden a esto, porque Dios no me pide nada más que esto, porque siendo recogida tendré todas las virtudes siempre que mi recogimiento no sea un escapismo, no sea un encerrarme en mi torre de marfil, no sea un narcisismo autocontemplativo, no sea un espiritualismo evasivo. Eso no es recogimiento, eso es un egoísmo refinado, no. Pero el recogimiento de quien no se siente turbada cuando tiene que salir de él a atender a una hermana o a lo que sea, o cuando la obediencia le encomienda lo que sea. Pero Dios no pide nada más que esto a una carmelita. Recogimiento, recogimiento, recogimiento. Y hay que tenerlo muy presente, porque allí, en esa unión íntima de mi alma con Dios, se encuentra para mí el ejercicio de todas las virtudes. Todas en el recogimiento. Fuera del recogimiento, ninguna. Porque fuera del recogimiento te buscas a ti misma, no a Dios. Qué bien lo dice Teresita y qué bien compendiado. Todas las virtudes. Y dice, la primera virtud que encuentro en ese recogimiento es la renuncia completa de todo mi ser, pues cuanto más me aísle de mí misma, más me internaré en él. Miren qué definición del recogimiento. No dice cuanto más me aísle de las demás, porque también hay almas que se constituyen en un islote, no aguantan a nadie, no tratan con nadie, son más perfectas que nadie y entonces se consideran más recogidas que nadie. Y son menos recogidas que ninguna, porque no se han aislado de sí mismas. Este es el punto. Niégate a ti mismo, dice el Señor en el Evangelio. No niegues a los demás en tu vida, niégate a ti mismo. Primero que todo, encuentro la renuncia completa de todo mi ser, pues cuanto más me aísle de mí misma, más me internaré en él. Trato pues de negarme en todo para llegar a poseer al todo, según nos enseña nuestro Padre San Juan. Hay días que consigo vivir enteramente para Dios. Entonces es cuando me siento en el cielo. Comprendo que solo Dios nos basta. Fuera de Él no hay felicidad posible. No se imagina, Padre, lo que nuestro Señor se revela a mi alma, a pesar de ser tan miserable, etc. Mi oración es cada vez más sencilla. Esta es la oración de recogimiento, de las potencias, que tiene mucho que ver quizá con el sueño de las potencias y desde luego con la oración de quietud. Esta es la oración de las cuartas moradas y ya de las quintas que pasa a ser oración de unión. Entonces está describiendo una oración mística, una oración no de esfuerzo humano, no una oración meditativa, discursiva, no. Y por lo tanto una oración que no puede ser distraída aunque sea distraída. Porque dice la Santa Madre que una cosa es el entendimiento y otra la voluntad, y aquí no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Y entonces el alma está toda tomada por Dios y toda empapada de Él. Y es un no entender entendiendo, y aunque se distraiga, está en Dios. Mi oración es cada vez más sencilla. Apenas me pongo en oración, siento que toda mi alma se sumerge en Dios y encuentro una paz, una tranquilidad tan grande como me es posible describir. Entonces mi alma percibe ese silencio divino y cuanto más profunda es esa quietud y recogimiento, más se me revela Dios. Es una noticia muy clara y rápida. No es reflexionando, antes me turbo cuando reflexiono. Cuando esta noticia es muy clara, siento como que mi alma quisiera salir de mi ser. Mi cuerpo no lo siento. Estoy como insensible y 2 veces no me he podido mover de mi sitio, pues estaba como enclavada en el suelo. Una vez, una hermanita me fue a hablar y sentí un estremecimiento terrible en todo mi ser y lo que me dijo lo oí como muy de lejos, sin comprender sino hasta después. Siento que mi alma está abrasada en amor de Dios y como que Él me comunicara su fuego abrasador. 2 cosas quisiera poner de relieve en este párrafo. Miren, el silencio tiene 3 fases.
Lo encontrarán muy bien descrito en una de las cosas que más bonitas he leído sobre el silencio. Un capítulo titulado El ascetismo del silencio, en el libro del padre Filipón, La doctrina espiritual de Sor Isabel de la Trinidad. De las cosas más bonitas, como digo, sobre el silencio. Y el padre Filipón, gran teólogo dominico, contemporáneo de Garrigou-Lagrange, de los grandes, los últimos teólogos dominicos del siglo XX y no sé si ya de la historia. En España hubo otros grandísimos teólogos, el padre Victorino Rodríguez y el padre Santiago Ramírez, esos eran teólogos dogmáticos. Y luego teólogo de todo fue Royo Marín, pero era más bien repetidor, pero también un gran teólogo espiritual. Y el padre Armando Bandera, un gran teólogo espiritual. No digamos el padre Arintero, el santo padre Arintero. Grandísimos teólogos. Ahora he estado yo leyendo un libro del año 1887, me parece, finales del 19, muy interesante, tiene 200 y pico páginas, la relación de la Santa Madre con el padre Báñez, el teologazo que fue el padre Báñez en el siglo XVI. Y defiende ese autor, que es dominico, no lo defiende, lo demuestra históricamente, que los que más influjo tuvieron, de entre los más de 40 confesores que tuvo la Santa Madre, fueron los dominicos. Y de entre esos dominicos, el que más estuvo siempre presente en toda su vida, desde el principio, cuando era un muchacho de poco más de 30 años, y las defendió la fundación de San José de Ávila, hasta el final, porque después la Santa Madre iba coincidiendo con él, o él con ella, en Salamanca mucho, en Toledo mucho, que le corrigió luego las moradas, etc., el padre Báñez. El padre Báñez era un teologazo enorme. Y los dominicos marcaron muchísimo a la Santa Madre. Pensemos en ese padre Báñez, joven, dándole una plática a la comunidad de San José de Ávila y hablando de la Santísima Trinidad y cayendo la Santa Madre en éxtasis. Y él que la ve, se quita la capilla, se pone de rodillas, hace un gesto a las monjas que no se muevan, y así se quedan hasta que vuelve en sí la Santa Madre. Y claro, el padre Báñez lo sabía por ciencia adquirida y la Santa Madre lo sabía por ciencia infusa. Y ella lo escribe en las moradas mejor de lo que él lo escribe en sus tratados teológicos. Se sabía más teología, dirá alguien, en la celda de una pobre descalza que en las aulas de Salamanca, porque es la teología sapiencial de la monja que se da al recogimiento y al silencio interior. Bueno, pues el padre Filipón en ese libro pone 3 niveles del silencio. El silencio exterior, silencio de palabras y en fin, el silencio material, físico que tiene que haber, y silencio de estar en soledad y en ausencia de ruidos. De ahí lleva a Dios al alma, trabajándolo mucho ella lo tiene también que trabajar, al silencio interior. También está en el plano ascético. Silencio de recuerdos, de imaginaciones, de complicaciones, de sufrimientos, de tonterías miles que nos invaden el alma. Silencio interior. Y de ahí ya es gratuito totalmente el paso al tercer nivel, que es el divinum silentium, y es del que habla aquí Teresita. El divinum silentium es que Dios mete al alma en su propio silencio, en eso que llama Sor Isabel en la elevación al final, soledad infinita, inmensidad en que me pierdo, en esa infinita soledad de Dios, en ese silencio en el que no hay formas, no hay imágenes, no hay palabras, no hay consideraciones, no hay medidas, escapa todo al alma porque está perdida en la grandeza de Dios. Pues esto es lo que dice aquí Teresita. Mi oración es toda sencillez, me sumerjo en Dios, encuentro allí la paz y mi alma percibe ese silencio divino. No es el silencio fabricado por ella, es el silencio regalo de Dios.
Y cuanto más profunda es esa quietud y recogimiento, más se me revela Dios. Es una noticia muy clara y rápida. Está aquí de música de fondo, claro, el Santo Padre. La admirable noticia de Dios. No es reflexionando, sino que me turbo cuando reflexiono y al mismo tiempo me abrazo en amor. Y el segundo punto que quería relevar de este párrafo es que mi cuerpo no lo siento. Estoy como insensible. Es una gracia que acompaña esto, que Santa Teresita de Lisieux la tuvo una vez. Durante toda una semana, aun cuando estaba de refitolera y tenía que trabajar mucho, pero me parecía como si me hubiesen prestado un cuerpo. Tenía la impresión de estar cubierta bajo el manto de la Santísima Virgen y que la que obraba no era yo. A veces sucede esa cierta, que podríamos llamar, desmaterialización de la persona, de manera que el espíritu invade hasta lo corpóreo. Y esto es lo que está diciendo aquí Teresita, tanto que, claro, en esos estados estáticos, pues como sabemos, a Santa Bernardita, cuando veía a la Virgen, le pasaban una vela por los dedos y no reaccionaba ni se quemaba, porque el espíritu puede con el cuerpo. De ahí viene también la levitación, por ejemplo. Un padre a quien le consulté, esto pasa siempre. Por eso hay que consultar a pocos padres y hoy a menos que nunca, porque antes había letrados y había gente que tenía mucha vida de fe y de piedad. Hoy estamos en el purísimo desierto y por tanto más vale consultar a poco y poca consulta y poco desahogo. Tanto las confesiones breves, por favor, las confesiones breves y las historias breves y los hablar breves, si sabemos todo lo que hay que hacer, cumpla sus constituciones, obedezca a su madre priora, sea muy fiel, muy silenciosa, muy sonriente, muy caritativa, muy alegre con todas y haga bien su oficio y ya está. Si alguien sabe lo que tiene que hacer es una carmelita descalza, que le viene una noche oscura muy grande, bueno, pues a lo mejor necesita, sí, ahí, la ayuda de alguien experimentado, de alguien, o que aunque no tenga la experiencia, tenga la ciencia. Pero normalmente, si no, como dice la Santa Madre, confesarse brevemente y concluir. Una confesión bien hecha son 5 minutos a lo sumo, no es más. Porque lo que tiene que llevar la fuerza no es la enumeración de los pecados ni la acusación de ellos, después de un examen muy prolijo y exhaustivo, que tampoco se emplea el tiempo en eso. Pero en fin, lo que tiene que llevar la fuerza es la contrición, el dolor del corazón. Eso es lo importante. Lo contrario puede ser un abuso del sacramento. Mucho cuidado. Servirme del sacramento para mis expansiones y desnaturalizarlo y humanizarlo. Es como si en medio de la misa nos pusiéramos a hablar de nuestras cosas. No, es un sacramento. Y no puedo yo humanizarlo a mi modo. Hay que mantenerlo en los parámetros y las formas sacramentales. Ave María Purísima, se expresa la contrición, Señor, tú sabes que te amo, lo que sea. Me acuso de tal y tal y tal y tal, tantas veces, y me pesa mucho. Y se acabó. Y la exhortación del sacerdote, pues también brevísima, porque ya se sabe. Y eso es una confesión bien hecha. Entonces, el espíritu invade el cuerpo y Dios la mete al alma en ese divino silencio. Un padre a quien le consulté acerca de mi oración me dijo un metepata de esos que el Santo Padre en la declaración de la tercera canción de la llama pone a escurrir. Porque lo mismo que otro padre al cual su tía, una tía impertinente, cuando iba a entrar monja, le dijo que fuera a consultar a otro padre, y ese padre estuvo a punto de destrozar su vocación, pues este ahora estuvo a punto de destrozar su oración. Un padre a quien le consulté acerca de mi oración me dijo que cuando sintiera ese arrobamiento de todo mi ser debía rechazar el pensamiento de Dios.
Lo hice por obedecer, pero el sufrimiento era más terrible y a veces no lo conseguía. Lo mismo que la Santa Madre, exactamente lo mismo. Resista, 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 hasta que vino uno que le dijo, pero no resista. ¿Pero quién fue ese? Un santo como el padre Francisco de Borja, y después San Pedro de Alcántara, y después ya todos los que tuvo, que aunque no fueran santos, tuvo San Juan de la Cruz, pues menudo, pero Báñez y todos estos. Pero los medio letrados del principio, el pobre maestro Daza, con toda su buena voluntad, el caballero santo Francisco de Salcedo y sobre todo el dichoso Gonzalo de Aranda, que parece ser que es el que le mandó dar higas y que todo era demonio, y pobrecita no hacía yo más que llorar, decía la Santa Madre. Hay que ver las virtudes. Si es un alma fantástica, imaginativa, pues no vale tampoco decirle que resista. Lo que hay es que decir, trabaje usted mucho y vaya poco al coro, que es lo que decía la Santa Madre. Pero si hay virtudes, ¿por qué tanto miedo a Dios? ¿Y por qué tanto decir demonio, demonio, cuando se puede decir Dios, Dios, dice la Santa Madre? Pues que rechazara. Y claro, no pudo. Y entonces vino un carmelita, el padre Abertano, que es el que iba por aquel Carmelo. Le daba los ejercicios, iba a confesarlas, era el que más iba. Me dijo que no debía resistir a Dios, sino seguir sus inspiraciones. Así lo he hecho. Y entonces vino lo que viene. Una gran paz, pero al mismo tiempo tentaciones y noches. Y entonces le viene la duda de que todos son ilusiones, de que es el demonio que me engaña, de que esto no puede ser con lo pecadora que soy, y se siente agobiada y abrumada por sus pecados, y la más terrible es la tentación contra la fe. Quedo en completa oscuridad, dudando hasta de la existencia de Dios. Antes de ayer fue esta tentación tan grande que no podía ni aún rezar, pues era peor. Entonces creí había consentido en la tentación y que estaba en pecado mortal. Pero no me importaba ni aun esto, pues me decía que el pecado mortal eran invenciones. Por la noche dijo a la madre que no comulgaría, que estaba en pecado mortal y me sentía condenada. Dios se me representaba como un juez terrible. Cuando nuestra madre se me acercaba para consolarme, yo me retiraba, pues veía que estaba ella con Dios y yo con el demonio. Me tranquilicé cuando me aseguró que no estaba en pecado, pero porque acudió a quien tenía que acudir, a quien tiene la gracia de Estado, a la madre priora. Si hubiera empezado a decir, madre, que mañana tengo que confesar, y al otro día también, y que me escuche el padre que venga, y que me escuche el capellán, y que me... No sale de la tentación. No, se enreda, porque cada uno le dice una cosa, o el mismo cura, el pobre se lía, y no sabe. Pero la madre, que estaba viendo que esa criatura tenía virtudes, era obediente, estaba alegre ante las hermanas, porque eso no se le notaba en comunidad. Pues la madre que tiene la gracia de Estado es la que la tranquilizó, que es como se procede en un Carmelo. Y los curas que digan la misa y poco más, y nos den la solución rápidamente y poco más. Y para eso, alguna vez, yo no digo que no, para eso estamos también los sacerdotes y las mediaciones humanas, alguna vez, pero habitualmente la madre priora tiene la gracia de Estado para disipar esas tentaciones, para estimular al alma, para con una sola palabra, y a lo mejor está el sacerdote 3/4 de hora dándole razones y la monja no se convence, y va a la madre priora y con una palabra le disipa la tentación. Y así lo hizo Teresita. Después de estas oscuridades, Dios se comunica más a mi alma. Aunque mi pensamiento no está permanentemente en Dios, por eso les digo, se puede tener cierto nivel, no sé cómo decir, en fin, de distracción, porque no está la mente siempre en lo mismo, pero aunque no está mi pensamiento permanentemente en Dios, me siento muy unida a Él. ¿Cuál es la piedra de toque? ¿Cuál es el certificado de garantía? Es el siguiente: que aunque tú no estés con el pensamiento fijo en Dios, en cuanto te acuerdas de Él, te enciendes en amor y mi alma se siente fuertemente atraída. O sea que el alma está
en un trabajo, atendiendo a un negocio, lo que sea. Y le hablan de Jesús, o ve una imagen de él, o siente una emoción interior, o dice una ejaculatoria. Se enciende en amor, se siente fuertemente atraída. Yo no sé si esto es ilusión o no, lo único que veo es que ando con mucho recogimiento, sé mortificarme y vencerme más, y soy más humilde. Con qué sencillez, con qué verdad, con qué natural espontaneidad dicen las almas lo bueno que tienen cuando están persuadidas de que les viene todo de Dios. Soy más humilde, antes no lo era. Yo no tenía joyas en las manos, ahora las tengo, dice la Santa Madre. ¿Cómo me van a decir que esta oración me la imagino yo o no es verdad? Si tengo las joyas, si veo las virtudes que antes no las tenía, y eso es lo que dice Teresita. Yo no sé si será ilusión o no, yo lo que sé que soy más mortificada, más recogida, que me venzo más y que soy más humilde. Y después que comulgo, me siento en el cielo y dominada por el amor infinito de mi Dios. A veces mi solo consuelo en este destierro es la comunión, donde me uno íntimamente con Él. Siento ansias de morirme por poseerlo sin temor de perderlo por el pecado. Este deseo me hace huir de las menores imperfecciones, pues ellas me separan del ser infinitamente santo. Es una definición extraordinaria del don de temor de Dios, que lo tenía en grado eximio, el don de temor de Dios. El pavor ante la menor imperfección, porque ella me separa del ser infinito. No es que tema perderlo por el pecado, porque sé que Él me guarda del pecado, pero serle infiel en pequeñas cosas, aunque no sean pecado, me horroriza. También nuestro Señor se me representa a veces interiormente y me habla. Como una semana lo vi en agonía, pero de un modo tal como jamás lo había ni aún soñado. El día del Sagrado Corazón se me representó con una ternura y belleza tal que abrasaba mi alma en su amor, no pudiendo resistir. Y ahora dice, es un prodigio del Espíritu Santo esta niña, por la sabiduría, por el sentido común y por la humildad y el olvido propio que tiene en medio de estas mercedes tan sublimes. En cuanto a las imágenes y hablas interiores, no hago caso si no es al efecto bueno que producen en mí, para no aficionarme a ellas, y aún trato de rechazarlas. Una cosa es rechazar ese sentimiento profundísimo de presencia de Dios, esa atracción tan grande a Dios, ese arrobamiento de todo el ser. Eso no se puede rechazar. Sin embargo, hay que saber distinguir las hablas interiores, las imágenes, las representaciones. Eso sí hay que rechazarlo, dice el Santo Padre, para no apegarse a ello, para no apoyarse en ello. Y si eso es verdad y es de Dios, vendrá y volverá, aunque el alma lo rechace. Juzgue su reverencia si no voy errada, pues vivo con este temor. Y ahora le habla de que va a tomar el hábito el día de la Santa Madre. Trato de adquirir las virtudes. Ser obediente hasta lo más mínimo, caritativa con mis hermanitas y sobre todo ser humilde. Para esto procuro no hablar ni en pro ni en contra de mí misma y solo humillarme delante de nuestra Madrecita. Procuro no disculparme, aunque sin razón me reprendan. Y si alguna hermana me humilla, me estimulo en servirla y en ser más atenta con ella. Siempre quiero negarme y renunciarme en todo para así unirme más a Dios. Mi ideal de carmelita es ser hostia. Ya lo veíamos en uno de estos días, que lo desarrollaba mucho más largamente y pasamos por alto. En el oficio divino me creo en el cielo cuando estoy en el coro recitando las alabanzas de la Santísima Trinidad. Ruegue por mí, que soy tan perversa, tan orgullosa, tan poco mortificada, eso de su cosecha. De lo que le regala al Señor ya ha dicho que se ve humilde, pero cuando el Señor la deja, comprende que ella lo que tiene es orgullo y soberbia. Ofrezca a su Carmelita en la Santa Misa como hostia. Quiero ser hostia por hostia.
qué programa para una carmelita. Y si viviéramos la misa, como decíamos esta mañana, y viviéramos la comunión. Quiero ser hostia por hostia. Esto es. Bueno, pues esta carta es de las más profundas, también muy larga, que tiene en el epistolario, de las 4 que decimos que tiene a sus directores espirituales. Las siguientes, vamos a verlas ya muy rápidamente, pues se nos ha ido prácticamente todo el tiempo, porque esta carta daría ella sola para todos unos ejercicios espirituales, como hemos visto. Pero vamos a ver las siguientes, que es al padre Julián Cea, claretiano, del 14 de agosto. Y luego la empalma con el 28, porque la tiene que dejar. Me siento feliz cuando al fin del día puedo decir que me he negado en todo. Lo que quiere de mí el divino Jesús es renuncia y muerte de mi ser. La verdadera carmelita no vive, Dios es el que vive en ella. Y le dice esas imágenes que ha tenido de nuestro Señor agonizando durante 8 días. Recuerda a la Santa Madre, las visiones que le duraban muchos días. Durante 8 días estuve en verdadera agonía y lo veía a toda hora. Y el día del Sagrado Corazón con gran belleza, lo mismo que había dicho al otro padre. Y a las 2 semanas de haber empezado esta carta, la continúa para darle cuenta de su oración. Dice que por lo general es una especie de mirada a Dios sin raciocinar, confundida en el ser divino. Otras veces es Dios el que entra en mi ser, entonces el alma está sosegada. Siento interiormente un fuego consumidor que me consume enteramente. Y a veces siente también lo que llamaría la Santa Madre las sextas moradas, el vuelo del Espíritu. El vuelo del Espíritu. Parece que mi alma quiere salir de mí. Me pasó en la oración, se me presentó Dios, mi alma quería salir de mí con una violencia tal que casi me caía al suelo. No pierdo los sentidos, pues oigo lo que pasa al lado, pero no me distraigo de él. Sobre todo cuando el espíritu sube más, entonces no me doy cuenta, es por espacio de minutos, creo, pero paso la hora casi entera en este levantamiento de espíritu. Pero eso sí que con interrupciones, aunque en estas interrupciones no vuelvo bien en mí. Después mi cuerpo queda todo adolorido y sin fuerzas, casi no puedo tenerme en pie. El otro día me pasó que no tuve fuerzas ni aun para llevarme el tenedor a la boca. Habla la Santa Madre en las sextas moradas de la bala de cañón o de arcabuz, que sale con una fuerza que no se puede reprimir, o de la ola que se levanta y levanta con ella la nao, dice ya la barquichuela que va en el mar, la levanta la ola. De esto está hablando, de este levantamiento de espíritus, que es un embestir el amor de Dios en el alma, de manera que, como decimos, el espíritu prima sobre el cuerpo y el cuerpo se resiente, como la Santa Madre cuando se la llevaron en volandas aquel lunes de Pascua en Salamanca, cuando la vela Isabel de Jesús, la de la linda voz, cantó el Ve ante mis ojos, y ella se quedó descoyuntada, se le perdieron los pulsos, se le entumecieron las manos y la llevaron en volandas, y así estuvo casi 2 días. ¿Por qué? Porque el espíritu arrebata al cuerpo y el cuerpo no puede responder. He visto que esta oración me hace buscar más soledad. No tengo ningún apego, tengo más humildad, amor al sufrimiento, a la mortificación. Sobre todo siento que yo no soy la que vivo, sino Jesús. Bueno, es como el Espíritu Santo teniendo muchísima prisa por santificar a esta alma a la que le quedan pues unos meses de vida, lo que va de agosto a abril, porque claro, tampoco es corriente tener todo este rosario de mercedes y de ese itinerario de santificación tan rectilíneo y tan veloz todavía en el postulantado, que es cuando está. Bueno, la siguiente carta, estas dos, la primera tan interesantísima y larga que hemos visto, era al padre Artemio Colón, jesuita. Esta otra ha sido al padre Julián Cea, claretiano. Y las 2 últimas que vamos a ver ya brevísimamente
son al padre Blanch, claretiano, que es con el que ella más había tratado y que había sido testigo de algunos incluso éxtasis cuando en el Fundo, en el Chacabuco, tenían las misiones y todo esto. Bueno, pues esta carta es del 10 de noviembre del 19. Ya ha tomado el hábito, le da cuenta de su estado de su alma y no lo puede definir. Un día de tinieblas, distracciones y la voluntad desea amar, causándome gran pena de no amar a nuestro Señor. Aquí no puedo retener las lágrimas. Otro día puedo recogerme en fe, pero no siento nada. Solo puedo meditar. A estas tinieblas se sucede un poco más de luz, con lo que se aumenta mi tormento. También siento tanto mi miseria, mi inconstancia, que me odio a mí misma y me parece que nadie me quiere, lo que me hace sufrir, pues no encuentro ni en Dios ni en las criaturas consuelo ni paz. Veo el amor inmenso de mi Dios y me siento incapaz de amarlo, según las ansias que tengo. Está totalmente en la sexta morada, porque es un claroscuro y es un sentimiento a veces en los primeros capítulos de la sexta morada, dice la Santa Madre que Dios deja así al alma un poco, a que experimente toda su miseria, su indigencia radical. No es solamente que sufra porque le vienen enfermedades grandes, que esa le vendrá y morirá. No es solamente que sufra porque sea calumniada e incomprendida de las criaturas, murmuren de ella, todas esas cosas que en el primer y segundo capítulo de las sextas moradas explica la Santa Madre, sino es un desamparo de Dios también, y eso forma parte de ese estrato de la vida mística que es la purificación pasiva del espíritu, que es lo máximo. El alma que llega aquí, por eso hay muy pocas que llegan, es porque ha dejado a Dios ser Dios sin la menor limitación ni cortapisa. Y entonces Dios la quiere purificar hasta el final y le hace sentir hasta la ausencia de Él. Y esto dice que ella le consulta a nuestra madre el estado de su alma. Si no lo consulto con nuestra madre, me pongo terriblemente orgullosa e independiente. O sea que le está escribiendo al padre. Le está escribiendo porque se lo ha dicho la madre priora y todo. Y al padre le está contando porque es un letrado y ha estudiado teología y le puede dar luz. Pero con quien ya lo ha comunicado y lo ha participado todo y le ha pedido luz es con nuestra madre. Si lo dijera al padre y no a la madre priora, se pondría terriblemente orgullosa e independiente. Y luego dice, a veces también me siento un poco apegada a nuestra madre y me gusta estar con ella. Bueno, pues también Santa Teresita de Lisieux se tenía que agarrar al pasamanos de la escalera para no entrar en la celda de la madre priora sin necesidad, que se entra muchas veces nada más que buscar un poquito de consuelo, de conversación o darle la lata. Entonces, cuando el alma es santa, renuncia a eso. Se agarraba al pasamanos de la escalera Santa Teresita y era la madre Gonzaga. Y luego, cuando fue su hermana, ni una vez entró en su celda. Fue la única de la comunidad que ni una vez. ¿Por qué? Porque no se buscaba a sí misma. Almas santas. Y entonces, una vez me hizo cariños nuestra madre y me dijo nuestro Señor que no quería que me dejara tocar por nadie y acercar por nadie. Y, en fin, es que está purificándola al Señor en todo. Esta carta también es muy bonita. Una vez sentía un deseo horrible de morirme por ver a nuestro Señor. Y siendo hora de dormirme no podía hacerlo porque lloraba sin poderme contener, cuando de repente sentí a nuestro Señor a mi lado, llenándome de suavidad y de paz, e inmediatamente me sentí consolada. Estuve un rato con Él y después se fue y dejé de sentir esa suavidad. Bueno, otras veces se me representaba lleno de hermosura y ternura y quiero que Jesús me triture interiormente para ser hostia pura donde Él pueda descansar. Cuando Jesús dice aquí un poco inexactamente
en sentido teológico. Claro, ella no había estudiado teología y esto es una expresión muy inexacta, pero en el sentido en que la emplean los místicos, la podemos entender tanto más dándole luego ella la aplicación que busca. Dice, ruegue por su pecadora. Y cuando Jesús en el santo sacrificio muera entre sus manos, ruéguele que yo también muera a las criaturas y a mí misma para que Él viva en mí. Claro, Jesús en el santo sacrificio no muere entre las manos del sacerdote. Lo que hace es que renueva su único sacrificio, aquel en que murió una vez y no morirá más, dice San Pablo a los Romanos 6:9. Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Entonces no es que Jesús muera entre sus manos, es que Jesús se sacrifica, renueva su sacrificio, pida también para que yo muera a las criaturas. Bueno, pues la última carta, por repasarlas, aunque sea rapidísimamente todas ya, las de los directores espirituales, es también a este padre Blanch, el día 11 de diciembre. Esta es muy breve y, bueno, le agradece su interés por ella, todo lo que le ha ayudado espiritualmente y ruegue por mi santificación. Soy tan infiel a nuestro Señor, tan tibia en su servicio, que temo me abandone por completo. Y vuelve a su obsesión. Pídale especialmente me dé espíritu de fe, pureza, amor y recogimiento para ser una santa carmelita. Y como viene la Navidad, no me olvide en la Santa Misa el día de Navidad. Pídale a la Santísima Virgen me dé el niño y juntamente la gracia de serle fiel en todo. Pidamos nosotros esto ahora, en la adoración eucarística, como gracia de los ejercicios. Pidámoslo por manos de la Santísima Virgen, que ella nos dé a Jesús, que nos dé al niño y juntamente la gracia de serle fieles en todo. Amén, amén, amén.